Y en este preciso instante damos paso al debate que siempre nos acompaña los miércoles, como saben, después de una pequeña pausa con motivo de la Navidad. Y es que fue precisamente en Navidad cuando se desarrolló el último pleno del año 2022, concretamente el 28 de diciembre. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con los portavoces invitados a nuestro estudio, todos ellos, por cierto, de todas las formaciones. Damos la bienvenida a Luis Manuel Pascual, portavoz del PSOE medinense. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Nos acompaña también Olga Moino, portavoz de Medina Primero. Buenos días. María Jesús Vázquez, portavoz de Gana Medina. Buenos días. Y también Luis Carlos Salcedo, portavoz del Partido Popular. Hola, buenos días. Como decíamos, vamos a hablar de ese pleno realizado el último mes de diciembre, el último pleno del año, en el que de hecho hubo un debate en concreto que fue el de las facturas de protocolo. Cuéntenos, Luis Manuel, la lectura que hace de todo ello, porque su grupo votó precisamente en contra. Bueno, pues he de decir que antes de este pleno hubo una junta de portavoces, una reunión de portavoces en las que se acordó que no se iban a presentar mociones, que había unos breves puntos del día y en el que no iba a haber mucha polémica, por así decirlo, en épocas navideñas. Pues bueno, así lo consideramos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que 3 horas antes del pleno recibimos un mail del secretario en el que nos indica que a petición del grupo de gobierno pues ha incluido los gastos extraordinarios del 2022 con una serie valorados en aproximadamente 250.000 euros, con una serie con un listado de gastos de este año y que se llevaba a pleno para aprobarlo. A nosotros nos dejó perplejos porque consideramos que se atenta contra el derecho que tenemos todos los políticos de ejercer nuestra representación de todos los medinenses, y no nos daba tiempo a estudiar esta relación de gastos, no digo de facturas, porque en ningún momento se nos han presentado las facturas, sino una serie de conceptos, unos 270 aproximadamente, y es obvio que 3 horas antes del pleno, demasiado que vimos el mail y pudimos verlo a grosso modo, ¿no? Y nos pareció una falta de respeto no solamente a todos los grupos de la oposición, sino a todos los vecinos de Medina del Campo, o a una parte de ellos al menos, que es a quienes les representamos. Espero que no se realizara de una manera torticera y pensada, porque obviamente si se realiza este tipo de pleno en días de descanso de la población, que muchos están de viaje o con sus familias, pues pasa desapercibido. Se justifica el grupo de gobierno que urgía aprobarlo para pagar a las correspondientes empresas, cosa que nos llama la atención porque siempre nos habían manifestado desde el Ayuntamiento de Medina del Campo que se estaba pagando al día. Entonces no entendimos en su momento cómo ahora corría tanta prisa. Nos parece que hay un poco de oscurantismo y de falta de transparencia en este punto y bueno, como sabéis, esta mañana hemos enviado una nota de prensa desde el PSOE de Medina del Campo y Gana Medina solicitando al secretario del Ayuntamiento que nos informe sobre la vulneración de estos derechos y la vulneración y falta de transparencia que tiene este ayuntamiento, y conforme nos diga por escrito a estas cuestiones, pues tomaremos las medidas judiciales oportunas. Olga Moino. Bueno, desde luego la perspectiva de que el Pleno Municipal está para dar solución a lo que los medinenses requieran es bajo la campana en la que actuamos desde el grupo de gobierno. Cuando a pocas horas del Pleno del mes de diciembre nos hacen llegar a través del concejal de Hacienda un expediente cerrado de que finalmente y contra todo pronóstico, porque la verdad es que no era fácil de que se hubiera resuelto ese expediente para pleno, íbamos a poder dar solución y salida a las facturas y a esos atrasos y a esos pagos que tantos proveedores municipales tienen pendientes y que nos habían hecho llegar su preocupación y su duda respecto a grandes, en caso, a veces grandes cantidades que tenían pendientes de esa liquidación por parte del Ayuntamiento. Desde luego, a mí no se me planteó ninguna duda de que eso tenía que darse solución en ese mismo pleno. Como
pero te comento, creo y tengo la certeza absoluta de que el Pleno Municipal está para dar solución y respuesta a lo que hace falta en Medina del Campo. Y en ese momento, a través de un asunto de urgencia que recoge el Reglamento Orgánico Municipal, que puede ejercerse esa forma de llevar asuntos urgentes al Pleno, pues se hizo llegar este expediente que ya te comento que in extremis, pero que finalmente pudo dar solución a unos requerimientos de pago que desde hace bastantes meses llevaban pendientes proveedores municipales. Esto que apunta Luis Manuel de que estábamos a corriente de pago, pues bien sabe él que no, precisamente porque el problema de que estábamos sin interventora municipal, sin esa figura tan importante para dar trámite a todas esas facturaciones y tener esos asuntos al día, pues somos conocedores todos los medinenses, nosotros como parte del grupo de gobierno, ellos como parte de la oposición, pero es que creo que esto ha sido público absolutamente a toda la población. Con lo cual no hemos podido realizar muchas de las cosas que teníamos pendientes precisamente por la falta de esa figura al 100%. Yo desde aquí agradecer el esfuerzo que se hizo por parte del servicio de la administración del ayuntamiento, de esos servicios jurídicos y de tesorería y económicos que finalmente dieron solución a que pudiéramos pagar a toda esa gente que tanto nos demandaba. Con lo cual, oscurantismo ninguno, se llevó en tiempo y forma, si es un asunto urgente, eso está reglamentado en nuestro reglamento orgánico municipal, se votó la urgencia, por supuesto, nosotros como parte del grupo de gobierno no tuvimos ninguna duda en que había que votar esa urgencia y sacarlo adelante, y de la misma manera dimos el ok al pago de todas esas facturas. Con lo cual, oscurantismo ninguno, que no es la forma más ortodoxa de llevarse a cabo, sí, pero es que las circunstancias no han sido ortodoxas desde hace muchos meses, con lo cual yo me quedé muy tranquila viendo que finalmente toda esa gente iba a poder cobrar. Nos vamos con ese primer turno de palabra también de María Jesús Vázquez. Pues decía Machado que despacito y buena letra, que más vale hacer bien las cosas que hacerlas. Es importante pagar el trabajo de la gente, nosotros estamos de acuerdo, creemos que además quien trabaja tiene derecho a tener un cobro, quien da un servicio tiene derecho a cobrar, pero lo mismo que podían haber cobrado el día 29, se pudo hacer el día 29 de diciembre, perdón, el 28, que era el Día de los Inocentes, se podía haber hecho el día 29, el día 30, o el día 5, o el 6, o el 7, o el 8 de... 5 el 6 de enero, ¿no? Pero bueno, cualquiera de estos días, y no creo que hubiera pasado nada. Seguimos fallando en transparencia, no es la primera vez. Nosotros llevamos pidiendo las facturas, porque el listado de gastos de protocolo ya lo hemos recibido después de muchas peticiones, pero seguimos pidiendo las facturas y no las tenemos. En esto lo mismo. Y hay gastos que sorprenden, que extrañan mucho y que seguramente tengan una explicación si te la dan, pero es que no nos la han dado. Y no es por nosotros, porque como decía Luisma, no somos nosotros los que tenemos que recibir esas explicaciones. Son los ciudadanos de Medina los que nosotros representamos. Entonces, creemos que es un abuso de poder, que es un desprecio hacia la ciudadanía, hacia los ciudadanos de Medina que tienen derecho a estar informados de todo, porque seguimos insistiendo en que estas cosas deberían aparecer en la página del ayuntamiento, no solo decírnoslo a nosotros. La gente debería poder acceder a los gastos que el ayuntamiento hace de su dinero, porque al final tanto nosotros desde la oposición como el grupo de gobierno, sobre todo el grupo de gobierno, somos responsables de la gestión que se hace y estamos para gestionar el dinero y los recursos y los intereses de los medinenses. Somos empleados de los medinenses. Realmente son ellos los que mandan y los que tienen derecho a saber las cosas. Y así no se les informa. Y no tienen conocimiento de lo que se hace con su dinero, o sorprende que haya unos gastos que no parecen explicables, pero que a lo mejor sí tienen explicación, pero si no te la dan no la puedes tener. Entonces creemos que no es la primera vez que pasa y creemos que los medinenses tienen derecho a todo eso y que se nos olvida que son ellos los que mandan. Luis Carlos Salcedo. Bueno, creo que Olga lo explicó bastante bien, pero voy a intentar yo incidir un poco más en el tema. He de recordar, y me tengo que retrotraer al pleno extraordinario que se realizó en noviembre, con los famosos remanentes, que se llama, que era un suplemento de crédito en realidad, y en ese suplemento de crédito lleva una serie de cantidades para afrontar una serie de gastos. Una vez dicho esto, es muy importante. A este concejal de Hacienda, que soy yo, me llega el expediente a la 1:15 del día del pleno. A mí, personalmente. Yo lo pongo en conocimiento a la 1:20 del señor alcalde. Y a la 1:25 hago una llamada de teléfono a Olga Mohino. Olga Mohino, porque en ese momento no me puede responder, no me responde. Hablo con mi compañero de gobierno, David Alonso, y luego posteriormente vuelvo a hablar con Olga.
y les digo, oye, tengo el expediente concluso, puedo llevarlo a pleno de forma extraordinaria porque estoy obsesionado con que la gente cobre. ¿Y por qué estoy obsesionado con que la gente cobre? Por dos motivos principales. Uno, porque por la falta de intervención durante 2 meses puedo correr un serio riesgo, o podemos correr un serio riesgo de no cumplir el pago medio a proveedores. Y el segundo, porque la gente tiene que cobrar, porque lleva muchos meses sin cobrar. Muchos meses sin cobrar. De hecho, la oposición nos ha acusado de que no pagábamos en tiempo y forma. Vale. En el mismo momento, en un ejercicio de responsabilidad mayúsculo por parte del señor alcalde y la señora Mohino, me dicen, adelante con ello. ¿No es la forma más ortodoxa? No, no lo es. ¿A mí me hubiera gustado hacer una comisión de Hacienda y haber explicado factura por factura? Sí, me hubiera gustado. Pero el sentido de la responsabilidad para tener que pagar a todos esos proveedores está por encima, digamos, de las formas, que no han sido las más ortodoxas. En un ejercicio de humildad reconocemos, tanto Olga como yo, que somos parte del equipo de gobierno, que es verdad que no es la forma más ortodoxa. Ahora bien, también decimos en el debate que nos ponemos a disposición de los grupos de la oposición para explicar punto por punto cada factura pormenorizadamente. Insisto, creo que el sentido de la responsabilidad cuando se gobierna está por encima e incluso a veces de las formas. Decía Maquiavelo que muchas veces que el fin justifica los medios. En este caso entiendo que sí, que el fin justificaba los medios, porque esos proveedores en su mayoría de Medina del Campo, llevaban meses sin cobrar, por un hecho coyuntural que todos conocemos, que hemos estado sin intervención durante 2 meses, que actualmente tenemos una intervención al 30%, con todo lo que ello conlleva. Y es que la norma no la escribe este equipo de gobierno, la norma no la escribe este ayuntamiento. Es que la norma para fiscalizar todos los temas pertenecientes a la economía, en este caso del Ayuntamiento de Medina del Campo, la escribe la Ley de Haciendas Locales, la ley superior. Y nosotros, por desgracia, hemos tenido problemas hasta para pagar las nóminas al no tener intervención. Hemos tenido problemas hasta para pagar las productividades y gratificaciones, que eran prioritarios. Todos aquellos refuerzos que se han hecho durante San Antolín, había que pagarlos a los trabajadores. Porque nosotros tenemos la costumbre, no sé si buena o mala, tenemos la costumbre de que cuando alguien trabaja para el ayuntamiento, pagar su trabajo. ¿Tenemos esa mala costumbre? Yo sé que hay otros que a lo mejor no, pero nosotros sí tenemos esa costumbre. ¿Ha disentido en alguna ocasión Luis Manuel Pascual en cuanto hablaba, en este caso, Olga Mohino y Luis Carlos Alceda? En este sentido yo veo o malicia o una falta de profesionalidad absoluta. No puede depender un ayuntamiento como el de Medina del Campo con 20.000 habitantes de una sola persona. En este caso de la interventora. Para eso se creó también la figura de la viceintervención. El responsable de esta situación es el ayuntamiento, no puede derivar responsabilidades. Como en cualquier organización o en cualquier tipo de empresa, claro que surgen percances a lo largo del año y se solucionan y se ponen las gasas oportunas. En este caso, el ayuntamiento ha actuado tarde y se dice que se ha actuado con responsabilidad y humildad y demás. Yo creo que el alcalde, viendo la situación, en vez de posponer una semana, por ejemplo, si han estado todo un año sin cobrar, por una semana tampoco va a pasar nada y vamos a ser todos transparentes. Nos hubiera dado una semana para estudiar y para solicitar las facturas, porque digo, se presenta una relación de gastos, que nos la tenemos que creer o no. Dudamos porque se nos presenta 3 horas antes y ya denota un poco de falta de profesionalidad. Pero como digo, se podía haber esperado una semana. ¿Qué pasa? Que se piensa, bueno, si lo hacemos hoy, les pillamos a contrapié, son épocas navideñas y bueno, salvamos un poco a nivel mediático y la gente está distraída con otras cosas y tiramos para adelante. Como digo, luego en la relación de gastos, claro que las van a explicar. Más tarde o más temprano las van a explicar, claro que sí, pero se deberían haber explicado antes. No podemos votar en la oposición una serie de relación de gastos sin conocer realmente para qué se ha utilizado a tal fin, porque vemos en esta relación de gastos que hay facturas de alcohol, de meriendas, hay gastos derivados de San Antolín que no se preveyeron con anterioridad. Eso significa de nuevo improvisación, que es lo que hace mucho este ayuntamiento, de ahí esa relación de gastos,
porque otros son entendibles de que pueden ir surgiendo, pero en otros casos se deberían haber previsto. Y bueno, hablando de la transparencia del ayuntamiento, aquí mismo he traído hoy solicitudes de información por escrito, los que pedimos información sobre los gastos de protocolo, el expediente de la calle Logroño y Simón Ruiz, por ejemplo, la publicidad que gasta el dinero que gasta en publicidad el ayuntamiento y en alcaldía, y bueno, hasta 3 veces, el 22 de agosto, el 25 de agosto del 22, tengo aquí delante, que se vuelve a solicitar estos tipos de gastos, y solo tuvimos en las primeras demandas de información una respuesta del portavoz aquí presente del grupo de gobierno, en la que se nos acusaba de intentar entorpecer el trabajo diario del ayuntamiento, y para nada. Lo que estamos solicitando es información para hacer nuestro trabajo de oposición, que para eso nos han votado una parte al menos de los vecinos de Medina del Campo. Y para concretar, se debería haber previsto esta situación, se debería haber contado con el resto de grupos de la oposición. Si se envía un correo electrónico urgente, se debería haber realizado una llamada telefónica urgente, y para nada se nos tuvo en cuenta. Entonces, si el grupo de gobierno actúa por su cuenta, pues bajo su responsabilidad va a estar. Olga Moino, como miembro también del equipo de gobierno y tratándose de las facturas, vamos a ir propiamente a la naturaleza de las mismas. Han enumerado la oposición una serie de cuestiones. ¿Se consideran habituales este tipo de cuestiones en protocolo, o cuál es lo que realmente se está denunciando? Olga, vamos a hablar también con Luis Carlos Salcedo, pero por seguir un orden. Pues a mí realmente, después de lo que nos ha estado hablando Luis Manuel, me preocupa mucho cómo encara el tema del papel político como concejal que es de este ayuntamiento. Me preocupa cuando mide los tiempos de que los proveedores pueden esperar. Aquí mismo nos ha estado diciendo María Jesús que efectivamente podíamos esperar al día 1, que es fiesta, al día 2, que era fiesta también, al día 5, que son Reyes, al día 6, que son también. Probablemente las personas que están esperando a que se les pague no están pendientes de ese horario de funcionario, que parece ser que es un poquito el que manda en el calendario de Luisma, en este caso. Me ha preocupado eso como responsable que tiene que ser efectivamente político. Y cuando habla de que aquí nos ha puesto el pueblo efectivamente para hacer esa labor de oposición, no, hombre, a ti te ha puesto el pueblo para que hagas de concejal y defiendas los intereses de los medinenses, y dentro de esos intereses está el que cobren los servicios o los trabajos que hayan tenido que hacer al ayuntamiento. Con lo cual, a mí me parece que no se encara bien por parte del Partido Socialista, en este caso, este discurso que he escuchado a Luis Manuel. Ahora bien, yo he tenido la posibilidad, después ya del Pleno, de ver todas esas facturas, las que más me han llamado la atención, y yo las he consultado, las he hablado con Luis Carlos en este caso. Si tenía duda en alguna de ellas, porque era perteneciente a alguna partida que se ha ido un poco como por ejemplo el tema de los gastos de San Antolín, me lo ha explicado, me lo ha aclarado, me ha dicho de dónde venía eso. En parte, a mí me ha convencido en parte, porque partimos de que hay una previsión de gastos que se han desmantelado en gran medida por cómo ha habido ese incremento de precios, de servicios y tal. Entonces, al final era difícil ajustar los gastos presupuestarios como en otras ocasiones. Yo la verdad es que me he quedado conforme con lo que he escuchado y con las explicaciones que se me han dado. Entiendo que aquí no se parte de mala voluntad de nadie. Nadie trata de esconder absolutamente nada, pero me parece que lógicamente, si hay cualquier duda, pues es denunciable tanto al procurador del común, como ayer se lo decía en esta casa, en otro medio, en televisión, que precisamente en mi anterior etapa yo hice denuncias al procurador del común por falta de transparencia del equipo de gobierno anterior, con lo cual a mí se me dio respuesta. Creo que hasta este momento no hemos tenido ningún requerimiento ni del procurador del común, y lo que ha habido y se ha fiscalizado no ha llegado ni a la fiscalía, judicializado no ha llegado ni a la fiscalía. No es así como el tema, por ejemplo, de las teleras municipales, que es algo que sí Medina Primero ha llevado a la fiscalía, que se ha admitido a trámite y que ya se ha pedido el requerimiento de información a la secretaría de este ayuntamiento por parte de lo que entendemos puede ser un delito de prevaricación del anterior equipo de gobierno. Con lo cual, si hay alguna duda, si hay algo que efectivamente y judicialmente haya que increpar, me parece que todos estamos en nuestro derecho. Hasta ahí podíamos llegar.
postergar. Estamos en un Estado que garantiza ese derecho que tenemos a preguntar y a que esos derechos no sean vulnerados. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Socialista y Gana Medina? Lo digo porque esta misma mañana emitían un comunicado a la prensa en relación a este tema. ¿Y cuáles son, María Jesús, esas cuestiones que más les han podido llamar la atención de todo esto? Pues ha habido varias, pero yo quiero contestar a Olga un momento, porque me ha sorprendido mucho que diga que la oposición no está para hacer oposición, sino para apoyar o algo así, pero cuando ella sigue haciendo oposición al grupo de gobierno anterior. Hombre, yo creo que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Nuestra obligación es aportar y oponernos y controlar la gestión del grupo de gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo. Pues hombre, sorprende mucho que haya facturas por licores, por orujos. Yo no entiendo, no sé si son buenos o malos, pero hay facturas por orujos, que no lo entiendo. Y facturas por atún rojo. Y lo de que es que no entendemos de protocolo, pues no sé qué protocolo será comprar una lata de atún rojo. ¿Para cuánta gente? ¿Para qué protocolo? ¿Para qué actividad? Y yo reconozco que yo de protocolo ni idea. Sí que sé que la primera norma de protocolo obligada es la puntualidad. Y este grupo de gobierno no ha llegado jamás bien a la hora a ninguna cita. Es más, no hace mucho Luisma y yo nos hemos ido de una cita que teníamos con la señora Moino porque nos han tenido esperando y nos hemos cansado de esperar y nos hemos ido a hacer nuestras cosas. Entonces... Y, por cierto, Jorge acaba de sacar un título universitario sobre protocolo, así que yo no, pero mi compañero sí, y para eso está. Pero hay cosas de protocolo que llaman mucho la atención. Llama mucho la atención que haya facturas, pues eso, de cositas que no se entiende. ¿Para qué quieren 4 botellas de orujo? ¿Qué protocolo es ese? En las botellas de agua seguramente está mal el listado, la explicación, pero cuando pones 55 euros por 10 botellas de 500 mililitros... sale a 11 litros el litro de agua. Como no sea de la de Australia que cogen del desierto contando las gotas, yo no conozco ningún agua que cueste tan cara. Entonces, ¿qué es esa factura? Pero si no las vemos, no podemos opinar. Y yo sigo pensando que a lo mejor no hay mala intención, pero es sospechoso. Incluso la señora Molina dice, perdona Olga, dice que ha habido algunas facturas que no le han convencido. Pues hombre, aprobar algo que no has visto y que no te ha convencido, y después decir que no te ha convencido cuando estás en el grupo de gobierno es un poco raro. Nosotros nos gustan las cosas claras, el chocolate espeso, y nos gusta saber lo que votamos, por qué lo votamos y cómo lo votamos. Y seguimos insistiendo, la lista que ha puesto Luisma de cosas que se ha pedido y que no se han entregado, nosotros hemos pedido los gastos de Santolín, los gastos de protocolo, los gastos de no sé qué, las facturas de no sé cuál, y no nos llegan. Y lo he dicho más veces y lo he dicho en esta casa. No todos los concejales ocurre lo mismo. Nosotros hemos pedido otras explicaciones, otros documentos, otros datos y los hemos recibido inmediatamente. No entendemos por qué la administración no se hace. Y no creo que sea solo culpa del señor de Luis Carlos, perdón, sino creo que al final el responsable es el alcalde. Porque ellos no dejan de ser concejales delegados, menos Olga, que es coordinadora, los demás son concejales delegados. El responsable final es el alcalde, es el que tiene que hacer que las cosas funcionen, y no lo está haciendo. Como se diría popularmente, hay mucha tela que cortar después de estas 3 declaraciones, Luis Carlos. Bueno, muchas cosas que decir. Vamos a aprovechar que estamos en periodo preelectoral, que dentro de 4 días tendremos elecciones, y me gustaría un compromiso firme por parte del candidato a la alcaldía de Medina del Campo y por parte, no sé si repetirá María Jesús o no, por parte de su grupo político, de que el aguardiente y el chupito que se entrega antes de los encierros no se va a volver a dar. Me gustaría un compromiso firme y desde luego que nosotros dejaremos de comprar los licores y a lo mejor no tenemos que dar esa pasta y ese chupito que se ha dado durante 30 años en los encierros de Medina del Campo. Pues a lo mejor hay que quitarlo, no lo sé, pero quiero ese compromiso firme por parte de quien puede ostentar la alcaldía en el futuro de Medina del Campo. Y si llegamos a un acuerdo, todos los grupos políticos, de que no hay que dar ese chupito antes del encierro, pues oye, pues a lo mejor no lo tenemos que dar, ¿vale? También quiero el compromiso firme de que cuando nos visita un consejero a darnos 200.000 euros, no le hagamos un regalo protocolario, como puede ser el vino que damos como regalo protocolario para fomentar nuestro vino y nuestra tierra con el escudo de Medina del Campo y
y una serie de regalos protocolarios a un consejero que te viene a dar 200.000 euros. Si quiere, a la familia, pero digámoslo claro, si quiere, a la familia que ha donado al Museo de las Ferias una pieza valorada en 80.000 euros, que es el San Miguel, si quiere, pues no le hacemos ninguna invitación. Si quiere, lo hacemos así, pero tenga el compromiso claro. Y si usted gobierna algún día, que entiendo que no va a gobernar ningún día, pues hágalo y sea coherente. Eso por un lado. Por otro, nosotros, o en este caso yo, y digo y personalizo en este caso, se me ha solicitado por parte del anterior portavoz del Partido Socialista muchas facturas que han sido entregadas. Cuando se produce el cambio de portavoz, me duplica el nuevo portavoz las facturas. Yo en una carta, las facturas no es que me duplique, es que solicita al servicio de intervención una serie de facturas desde el año 2018, en el que estaban gobernando ellos, tanto el 18 como el 19. Yo tengo que poner a una sola persona, teniendo el servicio de intervención bastante justo, exclusivamente durante 2-3 días, ponerse a clasificar todas esas facturas para poderlas facilitar. Y escribo una carta: oiga, no entorpezcan ustedes el normal funcionamiento de la Administración, porque lo contempla así a la ley. Desde luego tienen derecho a la información, pero ya se le ha ofrecido a su anterior portavoz. En cuanto a algunas cuestiones que no he podido, deme en tiempo, no me dé los 5 días que pide el régimen de base local, porque no me da tiempo, porque le tengo al administrativo de turno haciendo otras cuestiones de suma prioridad, debiendo tener el servicio tan constreñido como le teníamos. Por eso decía que hablen entre portavoces que tienen ya muchos de los gastos que solicitaron. En cuanto a que no se puede depender de una persona, que se ha dicho aquí, es que no lo digo yo. Es que no lo digo yo a mi antojo y a mi arbitrariedad, lo dice la ley, que se necesita intervención. Nosotros, cuando nos quedamos sin intervención, porque no nos olvidemos, la interventora anterior niega por el acoso laboral que está recibiendo por parte del Partido Socialista, que la llega a denunciar en Fiscalía. Y hombre, los técnicos de Administración General no son sencillos de conseguir. De hecho, no tenemos cubierta la plaza de secretaría. No la tenemos cubierta desde que Miguel Ángel Malagón, no sé si se puede decir nombres, Miguel Ángel Malagón se jubiló, porque es una secretaría de primera. Los secretarios son primera, segunda y tercera. Medina del Campo es de primera. Intervención no la tenemos cubierta desde hace 30 años. Por tanto, vamos a mimar a los que necesitamos para el normal funcionamiento de Medina del Campo, de la administración de Medina del Campo, y no vamos a hacer un acoso laboral que hemos hecho ante la anterior interventora. Un acoso laboral llevándola a Fiscalía por hacer su trabajo. Evidentemente la Fiscalía dijo que esto no tenía ningún sentido, como es normal. En cambio, fíjese, y además lo ha apuntado la señora Huilo de la señora Moino, Olga, en cambio las tareas sí ha dicho que hay que investigarlo. Por eso digo que cuando queremos gobernar Medina del Campo, cuando queremos de verdad hacer oposición, yo os pido, y lo digo tuteándoos, os pido responsabilidad. Evidentemente este equipo de gobierno todo no lo vamos a hacer bien. No somos perfectos y la perfección no existe. Pero evidentemente muchas cosas sí las hacemos bien. Apóyennos para poder pagar a la gente, apóyennos para conseguir un técnico de Administración General que ocupe la plaza de interventor, porque se creó la plaza de viceinterventora, pero es que tampoco tenemos viceinterventora. Es que tampoco tenemos viceinterventora, lo tiene que estar haciendo y asumiendo las funciones de viceinterventora una técnico superior. Por tanto, vamos a trabajar con la realidad, vamos a hacer oposición con la realidad de nuestro ayuntamiento. Pues claro que a mí me gustaría tener una interventora al 100%, pero es que la tengo al 30%. Y a Dios gracias, Gracias a las multitudes, conversaciones que hemos tenido que ir, tanto el señor alcalde como yo, como concejal de Hacienda, a la Junta de Castilla y León para que nos dieran una interventora, porque no podíamos estar funcionando sin intervención. Y esa es la realidad en la que nos encontramos. O sea, vamos a ser responsables. Nosotros, insisto, además es un ejercicio de humildad. Yo creo que pocas veces se ha hecho ese ejercicio de humildad. No es la forma más ortodoxa de llevar a cabo este reconocimiento extrajudicial de crédito. Le ha dicho tanto Olga, que es mi primera teniente alcalde de este ayuntamiento, como el concejal y portavoz de gobierno, que soy yo, como el propio alcalde. Claro que no es la forma más ortodoxa, pero teníamos una cuestión
fundamental, que es la responsabilidad de pagar. Está por encima que cobren nuestros proveedores a las formas, como decía antes. Me voy rápidamente también con Luis Manuel Pascual, porque es cierto, ¿no?, que se han comentado una serie de cuestiones que, Hombre, nos dan pocas oportunidades el actual grupo de gobierno de aplaudirles, la verdad, porque se improvisa mucho. Se improvisa mucho y se ha hecho un poco de demagogia y de populismo, tanto que se acusaba en la anterior legislatura, porque hemos de explicar a todos los medinenses que todas las áreas llevan un presupuesto, que se hacen un gasto de ese presupuesto y de ahí pueden ir gastando. ¿Qué pasa? Que cuando nos pasamos y hacemos gastos que no se preveían, va un gasto extraordinario. Por supuesto que todos meriendas, desayunos, protocolo que se ha hecho durante estos 30 años, como bien señalaba Salcedo, se va a continuar haciendo, pero dentro de su presupuesto. Lo que nos sorprende es que vaya un presupuesto extraordinario. Si se ha hecho todos los años, durante 30 años, ¿por qué no se ha incluido? Y se lleva a gasto extraordinario, o es que se han gastado más de lo debido. Y por supuesto que cuando llega un consejero hay que atenderle y hay que tener pues ese protocolo, que para eso hay un presupuesto destinado a protocolo. Lo que no está bien es invitarle a comer un chuletón, por ejemplo, o irnos de merienda a todos los coleguis. Eso no se puede hacer, porque nos debemos a los vecinos de Medina y vamos a dar muy mal ejemplo. Y todos los gobiernos han tenido problemas con la intervención. Y si recuerda la señora Moino, en la anterior legislatura también hubo problemas con la intervención y qué casualidad que no había ese entendimiento del problema. Pero es algo que tiene que gestionar el grupo de gobierno, que para eso están liderando el ayuntamiento de todos. Y bueno, no se ha hecho una demanda del procurador del común porque aún estábamos esperando con esta legislatura tan peculiar, con dos crisis económica y sanitaria, pues tuvimos fe en el grupo de gobierno que algún día iban a ser transparentes, pero hemos visto que no ha sido así. De hecho, luego entró Medina primero, que pensábamos que iba a ser un soplo de aire fresco para este ayuntamiento, y ha continuado con la misma forma de trabajar. De hecho, los presupuestos, ya mencionamos que había una partida para tenencia de alcaldía de 30.000 euros, que ¿para qué servían? Y no se nos dio explicación, se nos dijo unas palabras al aire, pero no se especificó ni se ha puesto nada encima de la mesa profesional y con una tendencia. Se habla de las teleras y desde nuestro grupo vamos a apoyar totalmente, como no puede ser de otra forma, al grupo de gobierno y al ayuntamiento a que se esclarezca y que se eximan responsabilidades. Lo que nos extraña es que sea el ayuntamiento el que pida responsabilidad al propio ayuntamiento, porque el grupo de gobierno, en este caso Medina primero, exige que el ayuntamiento responda. Es un poco camarote de los hermanos Marx. Y bueno, he de decir que vamos a estar al lado del ayuntamiento para esclarecer de nuevo esta situación, y lo que nos sorprende es que llegue ahora. ¿Por qué ahora, a falta de 4 meses de campaña de las elecciones y a punto de entrar en campaña electoral? Nos resulta curioso. Aprovechando que es el turno de Olga, no quiero pasar por alto, por supuesto Olga puede responder a cualquiera de las cuestiones planteadas por los miembros de la mesa, pero no quiero pasar por alto también el tema de las teleras. No sé si podemos andar un poco más en el tema o nos puede contar incluso algo más. Sí, puedo explicarte y yo creo que incluso voy a ilustrar a Luis Manuel, porque no entiende muy bien por qué se pide... Por favor. Vengo a ilustrarte un poco, sí, porque mira, no acabas de entender muy bien por qué se requiere al ayuntamiento. Pues se requiere porque es que es el servicio de secretaría el que dispone de toda esa documentación que, si recuerdas, planteamos en tema de una comisión de investigación, que ahí quedó y que ahí está toda esa documentación. Todo eso es lo que se ha juntado y se ha denunciado a la Fiscalía, y es lo que ha dicho, pues miren, sí, vamos a estudiarlo más al detalle. Esa es la razón por la que se pide al ayuntamiento. No se lo van a pedir a Pepito Pérez, se lo tendrán que pedir a quien está. En este caso, pues yo creo que es que no pensabais nunca que al final iba a haber ese cambio de gobierno que ha llegado. Nunca pensasteis en que un tema en el que tú precisamente
precisamente eras el concejal de coordinación de servicios del que dependía ese tema, pues al final se va a llegar a la investigación donde tiene que ser, que es en la Fiscalía. No obstante, yo doy el beneficio de la duda absolutamente a todo. Yo he puesto en conocimiento de la Fiscalía como portavoz de Medina I, pero desde luego es la justicia la que tiene que dirimir. Por eso se ha hecho ese requerimiento al servicio de la Secretaría para que se adjunten todas esas documentaciones que la Fiscalía ha requerido, ni más ni menos. Pero esa es la forma de trabajar, o sea, no lo van a pedir fuera del ayuntamiento, tendrá que ser el propio ayuntamiento, que era el que en ese momento era el que tenía que hacer esos trámites, porque precisamente eras tú, como concejal de Servicios Generales, el que diste una serie de órdenes que al final son las que han planteado esa duda a la Fiscalía y quieren investigar. Dicho eso, aquí se ha puesto encima de la mesa también el tema de que hay una partida de la tenencia de alcaldía que se negoció en los anteriores presupuestos y que efectivamente fue uno de los puntos que nosotros negociamos con el Grupo Popular para sacar adelante esos presupuestos. Pues por supuesto que sí. ¿Por qué? Pues porque veíamos que había determinadas acciones que no encajaban dentro de ninguna de las concejalías en concreto y que eran un poco participación de varias de las concejalías. Precisamente un poco el tema que yo llevo, que es la coordinación entre las concejalías que actualmente hay en el ayuntamiento. Y, hombre, sí que hubo una comisión de Hacienda en la que creo recordar que fue Cristina Blanco quien preguntó precisamente por qué facturas o qué temas eran los que iban a ir a cargo a ese presupuesto y yo se lo expliqué. No recuerdo, fíjate, si estabas tú o no, pero si no eras tú, era alguien de tu grupo. Con lo cual, vuelvo a repetirte lo mismo. Allí, efectivamente, lo que hay son estudios, lo que va y está facturado, y podrás preguntar porque está en el servicio de intervención y de contratación ya contratado. Pues hemos obtenido una subvención directa de la Dirección General de Comercio por un importe de 200.000 euros y son finalistas precisamente a un estudio pormenorizado de nuestro comercio, de nuestra zona comercial en el centro. Y ese estudio va a cargo de ese presupuesto de la tenencia de alcaldía. En la tenencia de alcaldía también se han contratado esas activaciones para dinamizar las asociaciones, sobre todo sanitarias. Hablo del tema del Alzheimer, hablo del tema de la esclerosis múltiple, de esas galas que hicimos precisamente para activar y que las asociaciones cogieran músculo. Y eso se ha pagado también con ese tema de la tenencia de alcaldía. Y precisamente acabo de firmar un RC para que el tema de las vías pecuarias, que es un problema endémico en Medina del Campo durante muchísimos años, que nadie ha podido en la anterior legislatura y en el anterior ejercicio de poder que habéis tenido vosotros, ni siquiera os habéis puesto a ello, pero que nuestros comerciantes sí que requieren que se solucione el tema de las vías pecuarias, de esa afectación. Bueno, pues precisamente está firmado SRC con cargo también a ese presupuesto de la tenencia de alcaldía para tener preparados esos estudios, porque las conversaciones con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, en concreto con la Dirección General de Patrimonio Natural, que es quien lleva el tema de la afectación de las vías pecuarias, de las cañadas, nos dice que estemos preparados porque hay una posibilidad de hacer una permuta, y para no dilatar esto en el tiempo tenemos que tener los estudios y los deberes hechos. Y eso es lo que tratamos de hacer y de avanzar. Con lo cual me parece que está más que justificado el hacer todo eso. Pero no obstante, si hay cualquier tema que se quiera ver más a fondo, pues ahí está la justificación de las retenciones de crédito, ahí están los contratos y ahí está todo el protocolo de contratación, como se ha hecho siempre. Me voy rápidamente también porque, Chus, me vas a perdonar un segundito con Luis Manuel Pascual, porque sí, por alusiones, me pedía la palabra en este caso para hablar, supongo, del tema de las tenencias. Entiendo que por alusiones, porque se ha deslizado sibilinamente que yo he dado algún tipo de orden en la cuestión de las teleras. Les recomiendo volver a leer los informes que hay al respecto. Y lo que tuve fue precisamente conversaciones con lo que soy Medina I, y lo único que digo es que me resulta extraño los tiempos, porque después de 6 o 7 años han tenido tiempo suficiente y ahora los tiempos pues no
no me cuadran. Además, parece que se desliza, se me quiere involucrar a mí personalmente, no sé con qué intenciones, pero bueno, ya insisto que de hecho el Partido Socialista posiblemente se persone en la causa para exigir que se saque a la luz toda la problemática que hubo con este problema, que al fin y al cabo supone un gasto al ayuntamiento muy moderado. Yo creo que hay cosas más importantes en Medina del Campo, como es la despoblación, por ejemplo, que tenemos que afrontar, y bueno, solamente era aclarar este punto. María Jesús, ahora ya así para ir cerrando este tema. Pues a mí me parece que voy a decir algo sobre los dos temas. Nosotros con las teleras, desde el primer momento, yo no estaba en el gobierno, estaba Jorge yo en la anterior legislatura no estaba, y mi compañero desde el primer momento dijo que se llevara a Fiscalía, que si tenían alguna duda, que si había alguna sospecha, que se llevara a Fiscalía. Seguimos sin entender porque se ha enviado 6 años después, cuando ellos están en el gobierno. Creemos que, como hicimos nosotros con las talanqueras, y Fiscalía no lo dio paso, pero bueno, tenemos esa potestad y creemos que cuando hay una sospecha, hay una duda, hay que llevarlo a quien compete, que es la adjudicatura, y que tiene que decidir si eso se le da paso o no se le da paso, si está bien, si es legal o si no es legal, porque nosotros no tenemos esa capacidad y para eso está Fiscalía. Pero lo que no se entiende es que se mande 6 años después, además de un montón de gastos a los que se ha sometido esta situación, de informes externos, de abogados de no sé qué, de vamos a darle vueltas. Yo ya pensé que estaba todo terminado hace tiempo, y concluso con el último informe de un abogado externo, creo recordar, y parece que no, que volvemos con el mismo asunto. Creo que eso es un error, pero bueno, son libres, evidentemente. Pero sorprende. En cuanto a los gastos de la concejalía de Olga, pues hombre, está la concejalía de Desarrollo, está la concejalía de Servicios Sociales, está la concejalía de Cultura. Yo creo que hay un montón de concejalías a las que competen todas esas cosas y que se podrían haber hecho desde ahí. Lo han decidido hacer de otra manera, es sorprendente, pero se ha decidido hacer así. A nosotros no nos preocupa que se dé orujo si es tradición o no es tradición, lo que nos preocupa es que nos expliquen las cosas, que no haya transparencia, porque cuando algo no te lo cuentan, cuando algo no lo ves, cuando no tienes una factura delante, cuando no tienes la información completa, es fácil sospechar, o es fácil no entender las cosas, ya ni siquiera sospechar, no entenderlas. Yo no sé si se da orujo o no se da orujo, ni cuándo se da, pero si estoy viendo las facturas de orujo a mí me sorprende. Y si no me las explicas y pretendes que te las apruebe sin saber de qué son, y además, como decía Luisma, hombre, que eso es un gasto ordinario que si se lleva haciendo 30 y tantos años, no es algo que tengamos que llevar como extraordinario, es sorprendente. Y cuando yo decía lo del día 1, el día 5, el día que sea, era un ejemplo, no creo que haya que tomarse las cosas literalmente. Estoy hablando de que una semana después habría sido igual de útil y nos habría dado tiempo a todos a solucionarlo, y no habríamos, mira, a lo mejor no habríamos tenido esta tertulia, habríamos hablado de otras cosas que seguramente a los medinenses a lo mejor les interesan más, porque resulta un poco sórdido hablar de dinero público que no se sabe en qué se ha gastado, cómo se ha gastado, se despiertan sospechas en la gente y no es la intención de nadie, pero claro, cuando las cosas no están claras, lo más fácil es que todos dudemos, y más que nosotros, que duden los ciudadanos, que no tienen por qué saber cómo funcionan las cosas. Luis Carlos Salcedo, ahora sí ya, para cerrar, porque nos quedamos sin tiempo. Vale, mire, aquí se han dicho muchas cosas, pero que además unas inexactitudes tremendas. Mire, por poner un ejemplo, en los presupuestos del 2018 y 2019 estaba presupuestado para toros 154.000 euros. En la liquidación de los mismos, en la ejecución presupuestaria y en la liquidación de los mismos, se gastó 195.000 euros. Es decir, hubo un gasto de 40.000 euros más. Aquí siempre hay dos cuestiones que dan para mucho y al ciudadano le llega mucho, y es cíclico además, que es el tema de los sueldos de los políticos. Todas las legislaturas, este cobra mucho, este cobra poco, este cobra medio pensionista, y otro los gastos protocolarios, siempre. Y luego hay un tercer gasto que también genera mucha controversia, que es el gasto que se produce en publicidad del ayuntamiento para poder que el ciudadano se entere por los medios de comunicación, que sirva de correa de transmisión de todas las actividades que se realizan en Medina del Campo en este caso, ¿vale? Eso siempre son gastos polémicos. Mire, hablaba de chuletón y demás. Mira, los verdaderos chuletones se les compra cuando van a comprar los toros a tarifa, con sus gambitas de Huelva, por supuesto.
La verdadera fiesta se produce en un restaurante en Medina del Campo, que yo lo llamo la fiesta de la despedida, en la feria taurina del 2019, justo cuando ya han perdido las elecciones, siguen gobernando porque todavía no es la toma de posesión y todavía no se produce la toma de posesión del señor alcalde, y miembros del Partido Socialista se pegan un homenaje en un restaurante de Medina del Campo. ¿Podría decir eso? Sí, pero es que realmente, no digan los nombres, realmente, miembros del Partido Socialista y concejales en ese momento. Y yo no tengo ningún problema. ¿Verdad? Porque no tengo ningún me preocupa problema porque yo no lo recuerdo, por eso. ¿No? Pero a lo que voy, eso es cíclico. Como la comida que tiene la señora alcaldesa con la exalcaldesa, con la señora Alonso, Raquel Alonso, que tienen a base de solomillo, de buenos vinos, etcétera, etcétera, con un arquitecto que era el que estaba realizando el arquitecto de las Reales Carnicerías. ¿Eso es bueno, malo o regular? No lo sé. No lo sé. Lo que es cierto es que es un arma arrojadiza muy sencilla y que llega muy bien al ciudadano. ¿Eso es responsabilidad por parte de los políticos, en este caso locales? No lo sé. Pero lo que sí que sé es que los que se fueron a Huelva a comer las gambitas y a comprar los toros en Tarifa fue el Partido Socialista y no fue el Partido Popular ni Medina primero. Eso sí que lo sé. En cuanto a la partida de Olga, sí que decir, forma parte de una negociación entre dos grupos políticos que estamos gobernando, lo ha dicho Olga muy bien. Gracias a esa partida, por ejemplo, Medina del Campo va a disponer de 200.000 euros para el... 200 o 300.000 euros, Olga, ya no me di cuenta, por las conversaciones mantenidas con la Consejería de Comercio. Por tanto, es una partida que viene muy bien para todo ese tipo de cuestiones que lo ha explicado ella. De todas formas, explicándolo ella, no tengo ningún problema de sumarme. En cuanto al tema de las teleras, pues mire, ha habido una comisión de investigación, se ha trasladado el expediente al Consejo Consultivo. Todo eso lleva su proceso. ¿Por qué ahora? No porque sea periodo electoral. Yo entiendo que es porque hemos esperado a ver qué decía el Consejo Consultivo, qué decía esa comisión de investigación, y está el expediente ahí. Y ese expediente, una vez que ha sido fallado por el Consejo Consultivo, en el que solicita más documentación o que se acuda a la Fiscalía, es lo que se hace. Y no hay más problema. En cuanto a las talanqueras, no se ha hecho, en ningún caso se ha trasladado a la Fiscalía a las talanqueras. Lo que se traslada a la Fiscalía por parte de Gana Medina y por parte del Partido Socialista es la contratación de los toros con 3 expedientes jurídicos inmaculados. Evidentemente la Fiscalía, en cuanto lo vio, dijo: oiga, si es que aquí hay 3 expedientes inmaculados. Yo no soy partidario de judicializar la política. Esto es una opinión muy personal mía. Pero es que quien ha acudido a Fiscalía en primera instancia con 3 expedientes inmaculados, conociendo el expediente de pe a pa, hombre, es que se produce una cuestión muy curiosa. El Partido Socialista da una rueda de prensa a las 10:30 de la mañana diciendo que va a ir a Fiscalía porque ya tiene toda la documentación con el tema de la contratación de los toros del año 2020, creo que recordar, no, 2021 creo recordar, y no tiene la documentación completa porque es este concejal el que se la pasa como concejal de contratación hasta las 3 de la tarde. Eso se llama judicializar la política. Eso es ser irresponsable al respecto. Y por eso ustedes no merecen gobernar Medina del Campo, porque no son responsables con Medina del Campo y con los medinenses. Y ahora sí vamos a dar ya el turno de cierre también al resto de miembros. Luis Carlos Salcedo hacía ya ese uso total de la palabra. Finaliza María Jesús Vázquez, Olga Mohino y Luis Manuel Pascual. Les pido por favor también que sean breves porque llegan también los servicios aprovechando informativos. Racionamientos y logístico, si eso le parece mal al señor Salcedo, creo que le parecerá mal lo que hace el Partido Popular Nacional y no tienen derecho a gobernar. Esa es la suma, quiero decir. Yo no creo que haya que judicializar la política, no hay que llevar toda la política, pero hay cosas que hay que llevar. Cuando tienes una duda sobre que algo se ha hecho legalmente mal, para eso está la justicia. Otra cosa es que la utilices para todo, que denuncies hasta que alguien estornude, pero eso... Y lo ha usado Medina primero y lo hemos usado nosotros, y no pasa nada, unas veces están, otras no, y ya está. Pero las teleras, estaba mirando a ver si encontraba cuándo ha sido la última vez que nos hemos reunido en aquella comisión que se organizó para lo de las teleras, y yo no lo he encontrado, pero hace por lo menos 2 años. Hombre, en 2 años han tenido tiempo de denunciar. Hombre, he estado en el Consejo Consultivo mucho tiempo. No lo sé, yo sé que no he vuelto a tener ninguna noticia, con lo cual seguimos con la transparencia. Cada vez hay menos comisiones, cada vez hay menos explicaciones, cada vez hay menos información.
Y yo creo que eso es un problema, es preocupante, es mucho más preocupante que el que haya un gasto en una cosa o en otra. A mí me parece muy lamentable que sigamos con el y tú más y con el de la legislatura anterior para justificar lo que hacemos. Cuando te eligen, tanto para oposición como para gobernar, lo que tienes que hacer es hacerlo tú bien y gestionar lo tuyo y dar respuesta de lo tuyo, no de lo que hicieron los anteriores, no como los anteriores lo hicieron mal, que no sé si lo hicieron mal o no, yo también lo puedo hacer mal. Pues no. El grupo de gobierno que está gobernando actualmente tiene que hacerlo bien por sí mismo. No como los otros lo hicieron, pues yo también. O como tú haces no sé qué, pues yo también. Y vamos a jugar al y tú más y el bota rebota y esas cosas. Pues no. Nosotros seguimos pensando que necesitamos explicaciones de muchas cosas y que las vamos a seguir pidiendo y que es para lo que estamos. Olga. Bueno, pues desde luego yo pienso igual. Quiero decirte, pienso que efectivamente las explicaciones se pueden pedir en cualquier momento, es más, se deben de pedir. No te puedes quedar pensando en que hay algo que con lo que no estás conforme o que en algún momento, pues muchas veces es malinterpretado. Con lo cual a mí me parece que hay que hacer ese uso de ese derecho que tenemos. Y respecto al tema de judicializar o no, creo que hay herramientas, hay mecanismos como para que si hay algún planteamiento de duda, bueno, pues se eleve a los órganos competentes y que sea la justicia quien dirima. Desde luego yo no tengo ningún conocimiento en temas jurídicos, con lo cual a mí todo esto lo único que puedo hacer es poner en conocimiento. Más allá, pues tendrán que ser los servicios competentes quienes pidan o den las respuestas necesarias. Con lo cual, creo que lo que sí que nos toca es ser responsables, porque somos concejales todos del Ayuntamiento de Medina del Campo. Y Medina del Campo tiene unas connotaciones pues muy peculiares, somos gente muy particular y somos una zona, además al ser cabecera de comarca, que creo que tiene que hacer ese uso responsable de ese liderazgo en la comarca. Con lo cual, me parece que sí que nos toca dar un paso adelante y salirnos un poco del ámbito y de las alas de los partidos políticos, con logo. Porque creo que lo que nos toca hacer es centrar mucho el tiro en lo que Medina del Campo requiere. Con lo cual sí que les pido a todos un esfuerzo, porque veo por los tintes que va tomando todo este debate y los que vamos a tener y los que ya hemos tenido, pues que ya hemos sacado los cuchillos por el tema electoral y vamos a empezar un poquito a rebanar cuellos. Y me parece que tenemos que centrar mucho el tiro en Medina del Campo en qué es lo que queremos para nuestra ciudadanía, porque desde luego yo tengo muy claro para lo que Medina primero ha venido aquí. Medina primero ha venido aquí porque somos gente que no somos políticos profesionales, es decir, no cobramos de la política, ni queremos cobrar de la política. Lo que queremos es que nuestra villa, nuestro pueblo, nuestra ciudadanía vivan, mejoren, nuestros jóvenes puedan quedar aquí y todo lo que sea apoyar esas medidas, adelante. Todo lo que sea, esas propuestas vengan de donde vengan para al final alcanzar esas metas, adelante. Y creo que es algo que siempre hemos llevado como lema. Es decir, nosotros Medina primero, Medina en positivo. Creo que es algo que llevamos siempre ahí y es como vamos a seguir hasta que acabe esta legislatura. El compromiso como grupo de gobierno, por supuesto, y desde luego ningún tipo de fisura para tomar responsabilidades como por ejemplo pagar facturas. En cualquier momento, en cualquier situación en la que se nos plantee dar un paso adelante, nosotros no nos escondemos. Cuando hay que ser responsables, desde luego vamos a tomar decisiones. Y la voz de Luis Manuel Pascual va a ser la última que vamos a escuchar. Decir que estas fiestas me pillarían trabajando, porque no he presenciado ninguna. De todas formas, si se hicieron así como se dice, mal hechas están. Yo lo que me estoy centrando es en lo que me atañe a día de hoy, el trabajo que tengo a día de hoy, que es controlar los gastos del ayuntamiento y que no se desperdicie el dinero de todos los medinenses. Y es muy visible que algunas cosas se han hecho mal y estamos nosotros aquí para sacarlo a la luz y que se expliquen y que se enteren todos los vecinos, porque se dice que llega muy bien a la ciudadanía este tipo de problemática y eso es porque no se explica y porque hace falta transparencia. Y se refería antes el señor Salcedo a que intentábamos duplicar la petición de información y tengo aquí dos, por ejemplo, que se solicita un desglose detallado de los gastos de ferias y fiestas de San Antolín de este año y por ejemplo las medidas de seguridad existentes en calle Logroño. Eso es de hace nada y no se nos ha dado ningún tipo de información, por lo que insto al ayuntamiento a que haga un esfuerzo, porque si se lo estamos demandando no es por gusto y bueno, solamente añadir que
que no creo en las casualidades, pero de todas formas cuando uno cree que está limpio, duerme muy tranquilo, y el que tenga que dar la cara, pues que la dé, ¿no? Desde el Partido Socialista, como digo, siempre vamos a pedir responsabilidades a quien las tenga que dar, y bueno, mucho ánimo al equipo de gobierno, a ver si es cierto que traen prosperidad y oportunidades, sobre todo para los más jóvenes, a Medina del Campo. Pues aquí ponemos el punto y final al debate, y es cierto que a los cuatro os quiero agradecer que a pesar de las circunstancias, a pesar de que, como bien ha comentado Olga, parece que ya la campaña electoral está muy cerquita, sí que es cierto que se ha respetado en todo momento el comportamiento de los aquí presentes, aunque la tensión está ahí, ya lo vamos viendo. Luis Manuel Pascual, Olga Mohino, María Jesús Vázquez, Luis Carlos Salcedo, a los cuatro, nuevamente gracias, y nos vemos en una próxima cita con muchos temas más a tratar. Muchas gracias. Muy buen día, gracias a ti. Buenos días.